esté hablando en el nombre del Espíritu o por medio del Espíritu, los demás estemos poniendo atención. Amén. Quiero llevarles a Romanos capítulo 8, versículo 35 al 39. Bendito sea el nombre de Dios. El tema de esta tarde: el amor de Dios nunca soltará a sus hijos. El amor de Dios nunca soltará a sus hijos o a su pueblo. Amén. Gloria sea a Dios. Romanos capítulo 8, versículo 35 al 39. Dice la Biblia. Todos tenemos una Biblia. El que no tenga, pida una. Se la podemos hacer llegar. Gloria a Dios. Romanos capítulo 8, versículo 35 al 39. Y dice la bendita, la infalible, la inerrante palabra de Dios en esta tarde. Aleluya. Gloria a Dios. Pasaje muy conocido. ¿Estamos listos? Amén. Amén. Dice la Biblia: ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación, o angustia, o persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada? Como está escrito: por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Ante todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro de que ni la vida, ni la muerte, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Oramos, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Te pido que me des la sabiduría para disertar tu palabra y la dirección correcta. Señor, no sé hablar como conviene, pero es el Espíritu Santo el que me ayuda a hablar. Señor, yo te ruego, dame, Dios del cielo, esa autoridad para poder hablar, y lléname de tu Espíritu Santo para ser ministrado. Dios, aquí en este lugar te lo pido, conforme a tu voluntad. Habla a tu iglesia, Señor, conforme a tu voluntad. Habla a tu pueblo, Padre amado. Que sea usted libertando vida, y usted sea trayendo al corazón de cada uno paz, Dios mío. Que salgamos de este lugar edificados, consolados, exhortados por parte de tu palabra. En el nombre de Cristo Jesús lo pido, para la gloria y la honra de tu nombre. Gracias, Padre. Gracias, Hijo, y gracias, Espíritu Santo. Amén. Amén. Puede sentarse. Las personas que practican el deporte de alpinismo, que es aquellos que se suben a las montañas más altas, las rocosas montañas, y tratan de llegar hasta la cima. Ese es el deporte que hacen, el bien peligroso. Y ese deporte lo tratan de hacer en grupos o con varias personas, porque, amados hermanos, hay un peligro inminente de poderse caer, y una sola persona, si se cae, tal vez no va a tener oportunidad. Pero entre varias personas tienen lo que llaman una línea de vida, o una cuerda que es como una línea de vida, está clavada, la logran clavar arriba, y así van subiendo por medio de esa cuerda. Si el alpinista llega a resbalar, aquella cuerda lo sostiene. Esa cuerda no lo va a librar de los golpes, porque al resbalar se golpeará tal vez en diferentes partes del cuerpo, pero sí hará algo, que el arnés que está sujetado de ese alpinista a esa cuerda lo mantendrá, que no caiga cientos de metros por el despeñadero y se haga pedazos en la parte de abajo. Entonces, esa línea, amados hermanos, como en el deporte del alpinismo, esa línea que defiende y que le da la vida al alpinista, así es el amor de Dios por usted y por mí. Así es el amor de Dios por sus hijos, por aquellos que lo tienen en el corazón, amén, por aquellos que lo han invitado al corazón como salvador de sus vidas, amén. Así que la Biblia nos dice a nosotros algo muy importante. Y, amados hermanos, algunas veces
nos pareciera a nosotros, cuando vivimos nuestro caminar diario, que estamos hundidos en un lugar o estamos sumergidos en algo y Dios se olvidó de nosotros. ¿A cuánto les ha llegado el pensamiento? Bueno, ¿será que Dios no se acuerda de mí? Oiga, y la Biblia misma nos dice que el mismo salmista, el salmista David en el Salmo 69:14 dijo: oiga, sácame del lodo y no sea yo sumergido, sea yo libertado de los que me aborrecen y de lo profundo de las aguas. El salmista creía que estaba sumergido como en un estanque, como en un charco, y estaba en el lodo sumergido y las aguas lo estaban ahogando. Oiga, y en ese momento cuando él habla eso, dice: sácame, dice en el versículo 17 del Salmo 69, no escondas de tu siervo tu rostro, porque él creía que Dios no le oye y Dios se ocultó de él. Y muchas veces llega a pensar las personas de que Dios se ha ocultado de ellos, y en el transcurso de la vida posiblemente nosotros lleguemos a creer algo de esa manera. El enemigo es especialista en hacernos creer cosas de esa naturaleza. Y él dice: porque estoy angustiado, apresúrate, óyeme, Señor. La Biblia nos da a nosotros las muestras de las debilidades de los hombres. La Biblia no esconde las debilidades de los hombres. Yo les comentaba el jueves que cuando David era viejo le mandaron a traer una muchacha joven. No fue él, me corrijo al de hablar y decir que no fue el que le mandó a traer, pero le trajeron una muchacha joven para que lo calentara. Y el niño llorón y la niñera que lo pellizca, David no dijo ni pío, ni mío, ni nada. Siendo el rey, él pudo haber dicho: no, llévense a esta muchacha, yo no la necesito, tengo colchas acá para calentarme. Pero él no dijo nada. Dios, está bien. Y más jovencita y virgen, santo sea Dios. Entonces lo que hace eso es exponer las debilidades de los hombres. Y la Biblia no esconde las debilidades, muestra que pecaron, que cometieron errores. Y lo mismo hace Dios con usted y conmigo, que hombres débiles son los que Dios utiliza para hacer grandes cosas por el amor que Dios tiene para su obra. Amén. Pero escuche bien, amados hermanos, la Biblia nos dice que en estos momentos hay cosas que necesitas hacer para enfrentarte a las dificultades. ¿Qué necesitas hacer para enfrentarte a las dificultades de la vida? Primeramente, no es tu conexión con otra gente la que te libra de las dificultades, no. Sino fíjese que cuando Jesucristo fue al Getsemaní, Él escogió a Pedro, a Juan y a Jacobo, que era su círculo más íntimo. Ellos habían estado con Jesús en los momentos tremendos. Cuando Jesucristo se transfiguró delante de ellos, ellos estaban allí. Cuando fueron a la casa de Jairo y la hija de Jairo resucitó, ellos tres estaban ahí también en el cuarto. Y en ese momento, a la hora de la oración, Él los escoge. Pero como lo mismo que la Biblia nos muestra, tener gente alrededor tuyo no te va a librar de las dificultades. Te van a llegar de todas maneras. No se trata de ser fuerte emocionalmente. La gente dice que usted tiene que ser fuerte emocionalmente. No se trata de eso. Mucha gente que es fuerte emocionalmente se ha puesto el lazo al cuello porque dice: mejor esta vida me la quito. Y al final lo está esperando el infierno. No se trata de ser fuerte emocionalmente para pasar las dificultades de la vida. Se trata de tu conocimiento de la palabra de Dios y del Dios que te ha puesto en esta tierra. ¿Cuántos necesitamos tener mejor conocimiento de ese Dios? Nos enseñaron en tiempo antiguo que Dios, el Padre, era un viejito regañón y que Jesucristo era realmente el que nos amaba y el Padre nos estaba regañando todo el tiempo. Pero eso es una mentira del mismo infierno. Porque el Padre muestra su amor para con nosotros enviando a su Hijo Jesucristo a morir en la cruz del Calvario, el que no escatimó, dice la palabra, ni a su propio Hijo. ¿Cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Oiga, y puedo decir esto con toda seguridad. Cuando yo comenzaba, y hace mucho tiempo creí que ese pasaje que hemos leído se trata de mi amor por Dios completamente. Pero no es así. La Biblia, oiga cómo dice la Biblia. La Biblia dice: ¿quién nos separará del amor de Dios? No dice: ¿quién va a quitarme mi amor por Dios? Dice: ¿quién nos separará del amor de Dios?
Está hablando del amor de Dios para su criatura, no su criatura en sí, pero para sus hijos, para los que le han recibido. Dice la palabra, oiga, aquí está el apóstol Pablo escribiendo a la iglesia de Roma, diciéndoles que el amor de Dios es tan tremendo como esa cuerda que te salva la vida, que cuando tú crees que vas escalando y te deslizas y te golpea, tú crees que Dios no está ahí, pero Él es el que te tiene todavía sostenido para que no te estrelles en el fondo del precipicio. Es el amor de Dios que lo tiene usted aquí en esta tarde. Es el amor de Dios que lo ha mantenido usted hasta el día de hoy. Es el amor de Dios que le ha permitido salir en medio de cualquier dificultad, salir en medio del río, salir en medio del desierto, salir en medio de la tribulación. Es el amor de Dios. Amén. Pero oiga lo que la Biblia nos dice a nosotros, amados hermanos. La palabra nos dice, primeramente hay 7 cosas mencionadas en el versículo 35. Y estas 7 cosas mencionadas en el versículo 35 simple y sencillamente son una biografía de la vida de Pablo reflejada al caminar con Cristo Jesús. Porque hay mucha gente que cree que al ser cristiano todos tus problemas se acabaron. Es una mentira del diablo. Hoy hay un evangelio que dice que si usted se hace cristiano, todas las cosas se le van a ir bien. Usted, todo le va a ir bien. Entonces, nada, no van a haber problemas. Dios le va a arreglar toda la situación. O mejor dicho, Dios no lo va a permitir que usted entre en ningún problema, situación. Nada de eso. Imagínense que si usted hubiese estado el 9/11, cuando se derribaron las Torres Gemelas, y usted le hubiese estado predicando esa clase de evangelio a algunos de los que estaban ahí antes que los aviones chocaran. Dios tiene un gran propósito para tu vida. Dios quiere hacer grandes cosas contigo. Esa gente no tuvo oportunidad nada más, algunos, de arrepentirse y morir quemados, y otros tirándose y aplastados cuando se tiraban de cientos y cientos de pisos o de muchos pisos. Entonces, ¿por qué digo esto? Porque ese evangelio que se predica hoy, se le dice, mire, Jesucristo tiene esto y esto y lo otro. No, Dios lo que quiere hacer es los salvo, y por medio de su amor se muestra para con usted y conmigo. Los veo serios, no estoy enojado. Amén. Amados hermanos, y muestra de eso es lo que el apóstol Pablo dice. Oiga, si nos basáramos en lo que muchos dicen, no, es que si tú eres cristiano, nada malo te va a pasar. ¿Han oído ustedes eso? Si eres cristiano, hoy hasta en la televisión sale, envía tu ofrenda, que Dios te va a guardar de toda maldad. El dinero no compra favores de Dios. Envía tu ofrenda, que tu familia será prosperada y tu casa. El dinero no compra favores de Dios. Oiga lo que dijo el apóstol Pablo allá en 2 de Corintios, en el capítulo 11. Si usted lo puede leer conmigo, dice la palabra de Dios desde el versículo 23 hasta el versículo 30. Dice que el apóstol Pablo había estado. Léalo conmigo y usted se va a dar cuenta de algo muy, pero muy importante en la vida de todo cristiano. Versículo 23, dice la Biblia: son ministros de Cristo, como si estuviera loco hablo. Son más, dice, y esto es lo que él ha vivido. Son más, dice el apóstol Pablo, en trabajos más abundantemente. O sea, él había trabajado bastante. En azotes sin número. Oiga, ¿cuántas veces lo habían azotado? Sin número. En azotes sin número. En cárceles. ¿Cuántos han estado encarcelados por predicar la palabra aquí? Me imaginé. Oiga, dice, en cárceles más. En peligro de muerte, muchas veces. ¿Cuántas veces? Muchas veces. Versículo 24. De los judíos 5 veces he recibido 40 azotes menos 1. ¿Cuántos azotes? 40 azotes menos 1. 5 veces, o sea, 39 por 5. Haga la multiplicación, ¿cuántos azotes? Oiga, de los judíos, dice, 3 veces he sido azotado con vara. Con vara. ¿Cuántas veces lo agarraron a varazos? 3 veces. Oiga. Y dice la palabra de Dios, una vez apedreado. Esa vez lo apedrearon y lo arrastraron y lo dejaron por muerto. Usted ha leído eso en el libro de los Hechos. Dice la palabra, 3 veces he padecido naufragio. O sea, quedó a despensas de la destrucción del barco en medio del mar. Una noche y un día he estado como náufrago en alta mar. Oiga, un náufrago a expensas de lo que pasara. Y todo esto por amor de la palabra de Dios. Mire lo que dice: en caminos
muchas veces, o sea, caminando muchas veces. Dice, en peligro de ríos, peligro de ladrones, peligro de los de mi nación, peligro de los gentiles, peligros de la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos, porque eso se van a ver también. Oiga, falsos hermanos. Dice, en trabajo y fatiga, en muchos desvelos, en hambre y sed, en muchos ayunos, en frío, en desnudez y además en otras cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día. Oiga, cada día, estaba en la mente de él diciendo esto, lo que en mí se agolpa cada día. Dice, la preocupación por todas las iglesias. Oiga lo que había en él. La preocupación por hacerse rico, por tener Rolexes, tener Rolls Royce, andar mejores carros. La preocupación de tener la mejor casa, porque el pastor tiene que tener la mejor casa. La preocupación por tener la mejor ropa, corbatas de piel de avestruz, zapatos de piel de cocodrilo, de piel de culebra tierna. Esa era la preocupación de él. No, la preocupación era las iglesias, que las iglesias tuvieran palabra de Dios y pudieran crecer. Amados hermanos, este es el evangelio que nos hablaron los hombres de Dios, que nos hablaban los siervos de Dios, el apóstol Pablo. Amén. Oiga, dice la Biblia, dice, además de otras cosas, sobre mí agolpa cada día la preocupación por toda la iglesia. ¿Quién enferma? ¿Quién enferma? Dice, y yo no enfermo. O sea, yo me preocupo por el que se enferma, es lo que está diciendo. ¿A quién se le hace tropezar y yo no me indigno? O sea, ¿quién cae de la gracia y yo no me siento mal que cayó? Es lo que está diciendo la palabra. Algunos de nosotros se cayó el hermano. Ah, ya sabía yo. Es como esa talla. El hermano se fue al mundo. Es que yo sabía algún pecado tenía escondido ahí. Y dice que el apóstol Pablo se sentía mal porque se caía. Qué diferencia, ¿verdad? Cuando esté el verdadero amor de Dios en nosotros. Oiga, porque cuando la Biblia habla del amor de Cristo Jesús, el amor de Dios que es por medio de Cristo Jesús, significa que Él nos mostró su amor cuando Él murió en la cruz del Calvario. ¿Quién lo mostró? Dios y el Hijo mostraron su amor. Jesucristo muriendo por nosotros en la cruz. Y estando allí en la cruz, Él pudo haber bajado de la cruz, haber destruido todo, haberse levantado de allí, pero ¿sabe qué? No lo hizo. ¿Por qué? Por usted y por mí. Amén. Por tanto, la Biblia nos dice de esta manera, y quisiera mencionar, amados hermanos, que de estas cosas que el apóstol Pablo dice, estas 7 cosas mencionadas en el versículo 35, cuando él dice tribulación, que son expresiones externas, una presión externa que viene sobre alguien. Tribulaciones, angustia. La angustia es una presión interna. Hay gente que solo angustiada anda, hermano, con una presión interna. Y esto muchas veces, oiga, ¿por qué sucede? Porque no conocemos el amor de Dios y la extensión de ese amor. Que cuando usted no pueda, Él puede por usted. Que cuando usted se deslice, Él nunca se va a deslizar. Que cuando usted no pueda sostenerse, Él le va a sostener. Si usted cree en ese amor, en el amor de Dios y en el amor de Dios que le ha llamado a usted para ser diferente, no estaremos pensando todos los días, oye, yo no sé cómo la voy a hacer. No sé cómo voy a salir adelante. Doblegue su vida al Señor. Eso es lo que necesita. La Biblia dice en Santiago en el capítulo 4, dice, someteos pues a Dios. ¿A quién se tiene que someter? A Dios. Someteos pues a Dios. Resistid al diablo y Él huirá de vosotros. Usted no puede resistir al diablo si usted no se somete. Y por eso es que mucha gente cae, anda de braceta con el diablo en este momento, mucha gente. Porque prefieren hacer las paces con el enemigo antes de someterse a Dios. Ay, es que bien eso de ayunos, hermano. Y más al mediodía, como trueno en las tripas. Pues allí se va a recordar que hay un precio que pagar, que esta carne no se quiere sujetar. Amén. Recordará eso. Oiga, y hay un precio que pagar por la presencia y la gloria muchas veces. Hay un precio que pagar. La Biblia nos dice, amados hermanos, que Pablo sabía quién lo mantuvo firme y perseverando, que fue el amor de Dios y su conocimiento de Él que lo mantuvo en medio de cualquier dificultad. Fue su fe manifestada. ¿Qué es fe? Es confianza. ¿Cuántos confían en Dios? ¿Y por qué cuando cualquier problema que nos viene estamos queriendo tirar la toalla? ¿Dónde está su fe?
Se le fue el gozo como a 7 de aquí lo vi. Pero oiga qué dice la Biblia. Dios, amados hermanos, no te protegerá de todos los problemas. No. ¿Qué le dijo el apóstol Pedro y a los discípulos? Simón, en el capítulo 22, si no me equivoco, de Lucas, versículo 31, le dice: Simón, Simón, Satanás les ha pedido a ustedes. Yo antes creía que decía te ha pedido a ti, pero no, les ha pedido a ustedes, a vosotros, para zarandearos como a trigo. Oiga, el enemigo está todos los días, está diciendo: denme a aquel, denme a aquella, dámelo, Señor. Solo si es que el enemigo está pidiendo como un perro pitbull cuando lo tienen amarrado y usted pasa por ahí, está que le sale la baba por morderlo. Así está el diablo. Pero el Señor dice: quieto, viera, que no te dejo que te le acerques más. Porque se tienen que sujetar. Entonces, oiga, Dios, amados hermanos, no te va a proteger de todas las cosas. O mejor dicho, no va a permitir que no te lleguen, sino que te va a proteger en medio de las situaciones. Él te va a guardar. Los 3 hebreos estuvieron en medio del fuego. ¿Quién estaba con ellos en medio del fuego? Él les permitió que llegaran al fuego, pero Él estaba con ellos en medio del fuego. ¿Alguien puede entenderme en esta tarde? En medio de la tribulación Dios estará contigo. ¿Alguien lo puede creer? Amén. El apóstol Pablo también dijo de que angustias, presiones internas, persecuciones, hambre, desnudez, peligro, espada, todas estas cosas eran nada más un ejemplo de lo que él vivía en su diario caminar. Y lo muestra, amados hermanos, el capítulo 8, cuando dice, como está escrito: por tu causa somos contados como ovejas de matadero. Por tu causa no nos van a querer. Si usted es cristiano y usted, amado hermano, con todo el mundo, escuche bien, tiene una cercanía, va, el que vea la fiesta, el baile y todas esas cosas y todo, y usted todo el mundo le agrada, nunca hay un reproche para usted, tiene que analizar su vida. Porque el cristiano algunas veces no lo van a querer. Aunque no me han querido a mí en algún lugar donde iba a predicar y que soy hermano en Cristo. Imagínense. Algunas veces no lo van a ver muy bien. Van a decir: es que tú, porque eres religioso y eres fanático y eres esto y eres lo otro. Y usted va a decir: no, es que no es fanatismo. Porque hoy en día la gente le llama al querer guardar la palabra legalismo. No seas legalista. Porque no, ¿sabes qué? La Biblia dice que todo lo tenemos que hacer con decencia y pudor. No sea legalista. No es legalismo, es vivir la palabra. Es querer vivir la palabra. Ese es un error. Legalista le llama a aquel que quiere vivir la palabra hoy en día. No, vivir la palabra es tener el temor de Dios en el corazón. Entonces la Biblia nos dice a nosotros que las cosas que le pasaron a él las pasó y Dios le probó fiel, y lo mismo para usted y para mí. Dios se va a probar fiel en medio de las dificultades. En Timoteo, el apóstol Pablo dice de que si nosotros le somos infiel, Dios sigue siendo fiel. Él no se puede negar a sí mismo. Porque si usted ha recibido a Cristo como Salvador de su vida, usted viene a ser parte de la familia de Dios. Y aunque usted esté flaqueando por alguna área, pero Dios está diciendo: yo he decidido y no puedo quebrantar mi palabra, tengo que ser fiel. Amén. Amados hermanos, hay muchas personas que dicen: hermano, pero qué detalle aquella palabra que dice, porque hoy lo citan también muchos predicadores en Jeremías 29:11, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice el Señor, que son pensamientos de bien y no de mal. Ya ves que Dios no nos da males, dice la gente. Ese es un texto fuera de contexto, utilizándolo de esa manera. Si usted lee el capítulo 29 de Jeremías, usted se da cuenta de que el pueblo había sido llevado en cautiverio. Lo habían ido a sacar de su lugar y lo habían llevado a Babilonia. Y allá en Babilonia el Señor les dice en el capítulo 29: edifiquen viñas, hagan casas, tengan vida, porque van a pasar aquí 70 años. No se dejen engañar por sus profetas que les profetizan mentiras diciendo que ya van a salir. No, cuando pasen los 70 años, entonces yo me voy a acordar de ustedes y los voy a sacar, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice el Señor, que son pensamientos de paz y no de mal. O sea, va a pasar el proceso, pero el proceso no te va a matar. Yo voy a estar contigo, mi pensamiento va a estar contigo en
medio de la dificultad yo voy a estar contigo. Así que cada vez que usted oiga ese versículo y alguien se lo recite, dígale, sí, pero lea lo que está antes. Que vamos a tener que pasar dificultades. Y hoy en día es el problema de que se están criando muchos hijos en las iglesias, hijos de Dios, que todo en la boca, hermano. Dios lo va a hacer todo por usted. Dios le va a dar todo lo que usted... Dios va a proveer todo. Y hay gente que ni a buscar trabajo sale. Dios me lo va a dar aquí. Es tremendo, hermano. Y eso pasa muchas veces en los hogares. Las madres, hija, Boquita, ¿qué querés? ¿Qué querés, hija? Ay, tráigame la comida que estoy en el segundo piso, llévemela. Llévese los platos de regreso a los lados. Ah, sí, mijita, ya sabe que usted, mi amor, usted está malcriando a sus hijos. Y los va a hacer que sean gente que aguanten la presión toda la vida. Oiga bien, Dios permite, si Dios en la palabra permite a sus hijos que pasen tribulaciones, y usted que está haciendo todo el favor, cuando ellos vengan a tener algo, se vengan a casar, vengan a tener sus vidas hechas, y cuando pasen una pequeña dificultad, oiga bien, esta gente se va a querer morir, porque cada vez que llegaba el problema, usted saltaba como el chapulín colorado a tratar de rescatarlo, a venir en su rescate. Y los hijos se acostumbran así, que mamá, que papá lo haga. No, déjelo que él lo haga, que ella lo haga, que aprenda porque usted lo va a preparar para la vida, lo va a preparar para lo que viene después, lo va a preparar para lo que viene adelante. ¿Qué es lo que Dios quiere hacer con sus hijos? Dios quiere preparar a sus hijos para lo que viene adelante. Dios conoce los tiempos. Y los tiempos no van para mejor, van para peor. Entonces, amados hermanos, vienen cosas difíciles. Y todos aquellos que son cristianos de espuma se van a deshacer. La pandemia fue el perfecto ejemplo de esto. Hay mucha gente que todavía no ha regresado de la pandemia, que se quedó en la pandemia. Cristianos de espuma. ¿Por qué? Porque no conocían al Dios que está en el cielo, a ese Dios que te ama. Cuando alguien te ama, te protege. Porque a las mujeres les gusta a veces un hombre que esté allí, que las tenga protegidas, que pueda sacar el pecho por ellas, que pueda hablar, amados hermanos, que pueda hacer la obra de un hombre verdaderamente, la protección de su casa. No que otro venga a decir, bueno, ¿y aquí a qué hora sirve la comida? Imagínese usted que es hombre de familia y llegar yo a su casa, sentarme ahí, bueno, ¿a qué hora se sirve la comida aquí? En el momento que puede ser mucho el pastor, pero aquí se me va callando. Hasta me lo imagino ya. Puede ser mucho el pastor, pero aquí viene a respetar mi casa. Señora, venga, traiga mi plato de comida. Y a mi esposa la trata con respeto también. Pero imagínense de que una mujer tuviera un esposo, de que todo el mundo le llegara a insultar ahí a su casa y todo. En su casa, estoy hablando en su casa. Y él no dijera nada. Dijera, no, este hombre, pero mejor me hubiese quedado con un perro aquí en la casa que me va, por lo menos va a ladrar por mí. Amados hermanos, Dios está queriendo proteger a su pueblo y lo protege a su pueblo. Y llega un momento, pero eso no impide que tú pases dificultades en la vida. Vas a pasar, ¿sabes con qué objetivo? Con el objetivo que usted crezca. ¿Con qué? Que usted crezca. Oiga, y la Biblia nos dice a nosotros que esa es una manifestación del amor de Dios. Dios, como lo ama, quiere que usted crezca. La Biblia dice que el que ama a su hijo desde temprano, ¿qué? ¿Desde temprano qué? Lo corrige. ¿Y usted por qué no corrige a veces? ¿Por qué no corrige a veces? El hijo trae algo, mira mamá lo que me encontré, qué bonita, allá me la encontré. Está bien, juegue con ella. Robado tal vez se lo hizo, se lo dio a alguien. El papá responsable en un momento, ¿dónde se encontró? ¿Quién? Allá me lo dio mi cual amiguito, vamos a ver, vamos a buscarlo, ¿dónde está? ¿Por qué? Yo no voy a criar ladrones en la casa. ¿Sí o no? Sí es. Entonces, porque después de la cárcel le va a estar escribiendo a usted, mamá, ¿te recordás que tú me permitiste que me robara todas estas cosas? Tú deberías estar aquí por mí. Esa fue la carta que le mandó un hijo a una mujer. Búscalo en YouTube, ahí está. Un hijo le mandó esa carta a su mamá. ¿Recuerdas cuando llevaba las bicicletas robadas y nunca me dijiste devuélvela? Tú deberías estar aquí por mí. Amados hermanos, Dios nos va a permitir las tribulaciones, las dificultades con el objetivo de hacerte crecer. ¿Cuánto lo creen? Con el objetivo de llevarte. Y el apóstol Pablo presenta varias cosas que nos hacen ver, por ejemplo, en esta
en el pasaje que tenemos en lectura, en el versículo 37 dice: ante todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. ¿Quién le amó a usted? Dios. Dios le ha amado con un amor que usted no se lo imagina. Ahora, ¿le amamos nosotros a Dios? Esa es la pregunta. Dios amó al mundo y lo prueba la Biblia. Hoy en día hay mucha gente que dice que Dios no ama a todo el mundo. Es una mentira. La Biblia dice que Dios ama a todo el mundo. Juan 3:16 dice que de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda. Ahora, la manifestación del amor de Dios y los beneficios del amor de Dios solo se los van a llevar a aquellos que reciban a Cristo Jesús como Salvador de su vida. ¿Alguien puede decir amén esta tarde? Romanos capítulo 5 versículo 8 dice: mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo usted y yo pecadores antes que viniéramos a Cristo, Cristo murió por nosotros. ¿Cuánto más estando ahora en Él, siendo justificados por su sangre, seremos salvos de la ira venidera? Oiga, Dios ama. Ya Dios mostró su amor. Ahora le falta al hombre. ¿Y qué dice la Biblia en Juan, en el capítulo 14, versículo 21? El que tiene mis mandamientos y lo guarda. Oiga, ¿quién? El que tiene mis mandamientos y lo guarda. Ese es el que me ama. ¿Quién es el que lo ama? El que tiene la palabra. El que trata de vivirla. Oiga bien. Y el que me ama será amado por mi Padre. ¿Quién me va a amar? El Padre. El que me ama, el que ama a Cristo Jesús, amando su palabra, será amado de su Padre. Y dice la Biblia: y yo le amaré. ¿Quién le amará? Cristo Jesús. Y dice: y me manifestaré a Él. Oiga, y esa es una de las bendiciones de tener el amor de Dios, la manifestación del Espíritu Santo. La manifestación del Espíritu Santo debe de estar en la iglesia. Pero sabe que hay muchas iglesias que no hay manifestación del Espíritu Santo porque la palabra no la han guardado, porque no se han metido con la palabra, porque no la han guardado, porque no aman a Jesús. Se aman a ellos mismos, se aman a ellos mismos, se apacientan su carne, sus deseos, su voluntad. Antes de apacentar la grey de Dios, se apacientan a ellos mismos. Ahora quisiera llevarles a 5 contrastes que hace el apóstol Pablo en estos versículos. Dice: por lo cual estoy seguro. ¿Cuántos están seguros acá del amor de Dios? ¿Cuántos están seguros de su amor? Yo quiero que en esta tarde usted se vaya seguro del amor de Dios para su vida y de los beneficios que Él trae. Por lo cual estoy seguro, dice la Biblia, de que ni la muerte ni la vida. El apóstol Pablo hace varias comparaciones aquí, como 5. Y una de ellas, ¿a qué se refiere esto? Son contrastes. Lleva palabras a los extremos. Como decir, un ejemplo: ¿qué tan lejos están tus pecados separados de Dios cuando Él te perdona? La Biblia dice: como está el oriente del occidente. Ese es el ejemplo. Entonces lo mismo el apóstol Pablo está llevando a los lectores en Roma a que se den cuenta primeramente que ni la crisis, o sea, un ejemplo, la crisis de la muerte, un extremo, ni las calamidades de la vida. Por eso él dice en el versículo 38: por lo cual estoy seguro que ni la muerte, un extremo, ni la vida. Y todo lo que está entre medio, él está citando los extremos. Él está diciendo: por lo cual estoy seguro que ni la muerte ni la vida me podrán separar del amor de Dios. Oiga, y la muerte es el mayor separador de Dios. ¿Cuántos lo creen? La muerte para aquellos que no son cristianos. La muerte es el mayor separador de Dios para los que no son cristianos. ¿Por qué? Porque una vez que tú mueres, ya no hay más oportunidad para ti. Se acabó. Una vez que tú moriste, ya no hay más oportunidad. Aunque te hagan rezos, aunque te hagan velorios, aunque lloren, aunque vayan y te hagan misa, aunque hagan esto, no hay más oportunidad. Aunque vengan con el pastor y el pastor haga culto, no hay más oportunidad. Una vez la muerte llega, la muerte ha venido a ser uno de los mayores separadores. Pero yo le quiero mostrar a alguien, al apóstol Pablo, que conocía el amor de Dios. Y como sabía del amor de Dios por medio del conocimiento de la palabra de Dios, él sabía, amados hermanos, que Jesús
55:57, donde dice: ¿dónde está muerte tu aguijón? ¿Dónde está el sepulcro tu victoria? Porque el aguijón, oiga, de la muerte es el pecado, y la fuerza del pecado la ley. Pero él sabía que alguien que estaba en Cristo Jesús, por ser dirigido por el Espíritu Santo, ni la ley lo mandaba, ni el pecado se apoderaba de él. ¿Alguien me entiende de esta tarde? Amados hermanos, entonces el apóstol Pablo nos está diciendo en este pasaje que la muerte, que es el mayor separador del hombre que no conoce de Dios, no nos debe de afligir. ¿Sabe que una de las cosas más tremendas que yo he visto entre cristianos, por no conocer del amor de Dios y por no saber muchas veces conocer la palabra, de que al hablar de muerte todo el mundo llega a tener un pavor, no miedo, pavor? Se le dice a la gente: usted tiene tal enfermedad, y la gente, bueno, tal vez no todo el mundo, pero muchas personas, la mayoría de personas, llega a tener un pavor a la muerte. Y el apóstol Pablo nos mostró, por medio de la palabra de Dios y de las revelaciones que Dios le dio, habiéndolo llevado al tercer cielo y habiendo visto la gloria de Dios, y lo escribió para los filipenses, en Filipenses capítulo 1, versículo 23. La Biblia dice, amados hermanos, en Filipenses capítulo 1, en el versículo 23, nos mostró, amados hermanos, que estar con Cristo era muchísimo mejor. Porque no sé en qué cosas estoy puesto en estrecho, si estar con ustedes por medio de la palabra o estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Entonces, para el cristiano, la muerte solo viene a ser ausencia del cuerpo, presencia con el Señor. Ausencia del cuerpo, presencia con el Señor. Para el cristiano, para el que no es cristiano, por haber decidido, por haberle dado la espalda, por haberse decidido no por Dios, esa es ausencia del cuerpo, presencia en un lugar de tormento. Oiga la diferencia. Y usted va a decir: pero ¿cómo un Dios de amor va a permitir que le vaya al infierno? Porque eso enseñan los testigos de Russell hoy en día. Porque la Biblia dice, oiga bien, en Juan en el capítulo 3, creo del versículo 19, que esta es la condenación, que la luz vino al mundo, pero los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Se le dice al hombre: venga a la iglesia. Yo los felicito a ustedes por estar aquí esta tarde. Pero la mayoría de personas, usted va a las calles y lo invita a la iglesia y dice: no, hombre, van a dar cerveza ahí, y va a haber fiesta ahí, va a haber party, va a haber algo, va a haber baile, discoteca. Porque el hombre está más por sus deseos. Pero se va a llegar un momento cuando la muerte llegue a las personas y va a decir: yo estoy muy joven para morir. Lo mismo pensaban unos amigos que yo tenía allá en Virginia, que el año pasado murieron a edades como de 27, 28. ¿Cuántos tienen 27, 28 aquí? Iban manejando y él se había tomado un par de cervecitas, porque un par de cervezas no son malas. No, dice la gente, no son malas. Pero la Biblia dice: no os embriaguéis con vino, en lo cual hay perversión. Todo aquel que se echa una cerveza es un perverso. Todo aquel que se echa una cerveza es un perverso, sabiendo la palabra de Dios. Oiga lo que dice: no os embriaguéis con vino, en lo cual hay perversión. Disolución significa perversión. Es un pervertido de la mente. Entonces, yendo manejando con un par de cervecitas, se salió la llanta, pegó una piedra, lo tiró en un barranco y murieron. 27, 28 años. La vida, usted no la tiene pagada aquí ni comprada hasta los 70 años. ¿Cuántos ya la pagaron? Pero yo sé a alguien que pagó mi vida y me estaría allá en el reino de los cielos por toda la eternidad. Por eso he decidido seguirlo. Por eso he decidido caminar con Él. He decidido buscarle a Él. Amén. Entonces el apóstol Pablo lo dice de esta manera, Hebreos 2, 14, 15. Él participó, ¿quién? Cristo Jesús. Él participó, amados hermanos, dice la Biblia, de la carne. Cristo se hizo hombre para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte. Oiga, ¿quién tenía el imperio de la muerte? Satanás. Satanás tenía el imperio de la muerte. Pero ahora, cuando Cristo se hizo hombre y murió en esa cruz, dice la Biblia en Hebreos 2:14, dice: para destruir al que el imperio y la muerte, esto es al diablo, y liberar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida condenados a ser esclavos del enemigo. Ahora usted ya no es esclavo del diablo, sino servidor de Dios. ¿Cuántos son servidores del Señor? ¿Alguien está entendiendo lo que estoy hablando en esta tarde? Porque no lo veo muy...
No sé si no lo estoy convenciendo yo de lo que estoy hablando. Pero como que los veo que están viendo el reloj. Ya terminaron. Según Timoteo 1:10 dice: la gracia ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo, el cual anuló, quitó la muerte y sacó a luz la vida. Me va a decir un momento, hermano, pero la muerte todavía está allí. ¿Cómo es que la anuló? Que la muerte era la que gobernaba sobre la persona, y él le vino a decir: ya no gobiernas tú, yo tengo el poder. Por eso es que el que determina quién se muere es el Señor. El que determina quién se muere es Dios. Y si Él es mi amigo, y si Él es mi Dios, y si Él es mi Señor, sabe que Él va a hacer, me va a avisar cuando ya mis días se estén acortando, y me va a decir: Narciso, tu día, arregla tus maletas porque vienes a casa. Y lo bueno de esto es que yo no voy para ningún lugar extraño, voy al lugar donde quiero estar. Si me tocara ir, voy al lugar donde quiero estar. Oiga bien, por eso es que cuando usted le dice se van a morir, dice: ¿y para dónde me van a mandar? La Biblia dice: para el cielo, gloria a Dios. Pero no va a decir como dijo una viejita: ¿usted se quiere morir? Sí, dijo. Y cuando se enfermó le dijeron: bueno, ya se va a ir al cielo. No, digo, lo que pasa es que uno se acostumbra a estas calles polvosas. Entonces la persona está acostumbrada muchas veces. Cuando a veces hablo con mi hermana Colomba y hemos orado juntos, ella siempre me dice: yo le estoy pidiendo al Señor que me lleve. Y yo le digo a ella: no, pues del tiempo de Dios va a ser. Cuando llegue allá me saluda al apóstol Pablo y a todos los apóstoles. Amados hermanos, porque en Cristo Jesús, ¿por qué nos vamos a sentir todos como, sé que la muerte puede llegar, nos podemos sentir con un dolor en el corazón? Pero es necesario saber para dónde vamos. ¿Para dónde va usted? ¿Para dónde va usted? Pero esté seguro de que usted va para ahí. ¿Para dónde va usted? Para, amén, porque Él pagó el precio. Él pagó el precio. El camino al cielo te va a dejar moretes. El camino al cielo te va a dejar golpes. El camino al cielo te va a dejar, amados hermanos, heridas. Pero allá arriba, oye, el camino al cielo te va a sacar lágrimas, pero allá arriba las van a enjugar, te las van a limpiar todas esas lágrimas. El camino al cielo te va a... ¡Ay, amado hermano! Hay premio, hay premio. Alguien puede decir: no es en vano. Amén. La Biblia dice, oiga bien, entonces seguimos leyendo lo que dice el versículo 38. Por lo demás dice que ni la muerte ni la vida, ni los ángeles ni principados. ¿A qué se refiere esto? Está hablando del mundo espiritual. Ni el mundo espiritual te va a poder detener. ¿Por qué? Porque el amor de Dios para sus hijos está allí. Y Él te quiere ayudar. El amor de Dios está allí para levantarte, restaurarte y ministrarte. Pero hay alguien que te quiere detener. El mundo espiritual negativo te quiere detener. Los enemigos por medio de Satanás te quieren detener. El pensamiento de que me voy a morir te quiere detener. El pensamiento de que esta vida es mejor vivirla y a vivirla al gusto de lo que yo pueda te quiere detener. Por eso es que la Biblia dice: ¿quién me podrá apartar del amor de Cristo Jesús? Ni la vida, ni la muerte, ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni principados. Al hablar de principados estamos hablando de demonios con autoridad. Oiga, amados hermanos, se sigue diciendo que el mundo espiritual no me va a poder detener. ¿Por qué? Porque 1 de Pedro 3:22 dice que aunque los demonios sean muy fuertes, sean muy grandes, dice: ahora Cristo, habiendo ascendido al cielo y está a la diestra de Dios. ¿Dónde está? A la diestra de Dios. No está parado, está sentado como rey a la diestra de Dios. Y dice la Biblia: y los ángeles, oye, ¿quiénes? Los ángeles, autoridades y poderes están sujetos a Él. ¿A quién están sujetos? A Él. De tal manera que Colosenses 2:15 dice: también despojó a los principados y a las potestades, a las autoridades demoníacas. Las despojó, dice la Biblia, y los exhibió como espectáculo en el mundo espiritual. Publicó habiendo triunfado sobre ellos en la cruz. El sacrificio de la cruz es el sacrificio más hermoso y más valioso, porque le dio valor a un pecador que no valía nada. A una mujer que no tenía valor le dio valor.
a un hombre que estaba tirado en la cuneta, a un hombre que estaba, como le decía a los hermanos, salivoso por el licor, tirado allá, sucio, maloliente, a una mujer que vendía su cuerpo, que se metía con el que se quería meter ella, sujeta y presa de las pasiones y del diablo y de todas las cosas, le dio valor. Ahora ya no se llama una cualquiera, se llama una hermana en Cristo Jesús. Ahora ya no se llama un cualquiera, se llama un siervo de Dios. Amén. Dice la Biblia, escucha bien, y número 3 dice que ni lo alto ni lo profundo, porque muchas cosas te quieren separar de Dios. Y al hablar de lo alto y lo profundo está hablando de cosas que no puedes alcanzar muchas veces. Señores, que yo quiero esa mujer es la que yo quiero. Y cuando Dios no la da, se va al mundo el hombre, fíjese. Señor, que tienes que sanar a mi papá, a mi mamá, a mi tío, a mi abuela, a mi hermano, a quien quiera. Y el Señor se lo lleva y la gente se vuelve enemigo de Dios. Ni lo alto, ni lo bajo. Que a veces el enemigo está tratando de luchar contigo, atacando a un hijo tuyo, a una hija tuya. Y porque Dios no la hace libre, yo debo ir a la iglesia. ¿Qué? Te separaron del amor de Cristo. ¿Qué tan fuerte era tu amor? Tu amor por Cristo, no el de Él por ti. Porque el amor de Él por ti sigue fuerte. Dios es fuerte y nadie le va a poder quitar ese amor por su creación. Y Él tratará de traernos con cuerdas de amor, con cuerdas de misericordia. Y algunas veces utilizará los medios. O algunas veces utilizará las dificultades, los problemas, las enfermedades, los dolores. Yo le quiero decir a alguien en esta tarde que el estar enfermo no es que Dios te haya olvidado, que el tener un problema no es que Dios te haya dejado, que el estar con una situación no es que Dios no le importes tú, es que Dios te quiere hacer crecer y Dios te quiere que llegues al siguiente nivel. Dios quiere mostrarte de que en medio de toda dificultad Él va a estar contigo si tú le crees. Y aunque no le creas, aunque pases por las aguas, no te van a ahogar. Y si pasas por el fuego, no te va a quemar. No te va a destruir. Y sigue diciendo la Biblia, hoy en versículo 38, ni los ángeles, ni las potestades, ni lo presente, ni lo porvenir. ¿Qué está diciendo? Ni lo presente, ni lo porvenir. O sea, todas las cosas que te pasan hoy y todas las cosas que te pasarán en el futuro, Dios está en control. Dios tiene control. En el Salmo 139 el salmista dice que por delante y por detrás me rodeaste. Todos mis pensamientos te son conocidos. Aún no está la palabra en mi boca y aquí ya la sabes toda. Imagínese que no le voy a confiar yo a ese Dios. Aún no está la palabra en mi boca y tú ya la sabes. Y usted está angustiada porque, ¿y cómo la voy a hacer? No tengo para pagar la renta. Hay un Dios en los cielos que oye tu oración y que está esperando que tú te acerques. ¿Cómo le voy a hacer? No tengo para pagar la letra del carro, pero Dios sabe que tú tienes que pagar. Acércate a Él y Él te va a proveer. Es que no tengo para mandar para el país. Dios sabe y Dios te puede proveer. Dios te va a bendecir. Dios va a hacer algo, va a trabajar algún medio. Amén. ¿A cuántos Dios los ha dejado en este país sin comer? ¿Verdad? No he visto justo desamparado de su descendencia que mendigue pan. Es una manifestación del amor de Dios, manifestada en, amados hermanos, misericordia. Escucha bien lo que dice la Biblia. Ninguna cosa creada, para terminar, número 5, ninguna cosa creada. Ahora, yo le voy a preguntar, ¿cuántas cosas no han sido creadas? ¿Cuántas cosas no han sido creadas? Todo fue creado. Todo fue hecho por Él y para Él. Todo fue hecho por Él y para Él. ¿Amén? Él hizo todas las cosas. Dice la Biblia, el único que no es creado es Dios. Él tiene vida en sí mismo. El Padre tiene vida en sí mismo. El Hijo tiene vida en sí mismo. El Espíritu Santo tiene vida en sí mismo. Ellos no son creados, nadie los hizo. Y ellos crearon todas las cosas. Todas las cosas los hicieron. Entonces ninguna cosa, llámese mujer, llámese trabajo, llámese enfermedad, llámese problema, llámese casa, llámese lo que sea, no puede hacerte que Dios termine su amor por ti, porque Dios ha dicho que va a amarte todo el tiempo. Dios ha dicho que te va a amar porque Él es la esencia del amor.
cuando tú dediques a amarle a Él. Él va a manifestar su amor y ya lo hizo en la cruz del Calvario. Pero los beneficios de su amor, vuelvo a repetir, solo los alcanzarán aquellos que decidan amarle a Él. Aquellos que decidan amarle a Él. Y termino con esto, oiga. La Biblia dice que somos más que vencedores. ¿Somos qué? Ante todas estas cosas. Nadie va a poder hacer que el amor de Dios se acabe para tu vida. Nadie. Dios ha decidido amarte. Y esta palabra más que vencedor son las palabras haper, que en griego es más que inekao, de donde se extrae la palabra Nike. Sí, de esos zapatos que le gustan a todos los jovencitos hoy en día, Nike. Esa palabra es vencedor. Vencedor, conquistador. Y la Biblia dice que somos más que vencedores. Oiga, ¿por qué? Porque no solamente vencimos, sino que ganamos la experiencia de saber que la tribulación que pasaste no te llevó, no sacó lo mejor de ti, que tú pudiste vencer. Para que pueda haber un vencedor, tiene que haber un gran problema, tiene que haber una situación. Para que hubiera un rey David, tuvo que haber un Goliat que lo hiciera conocer, y alguien que tuviera esperanza y fe para poder vencer. Por eso dice la Biblia ya en Apocalipsis 22 que la primera de las palabras que encabeza la lista de quienes no van a entrar al cielo es la lista de los cobardes. La primera palabra es los cobardes, porque de ahí se derivan todos los otros pecados. El hombre dejó a su mujer por cobarde, no quiso echarle ganas. La mujer dejó a su marido por cobarde, no le quiso hacer frente a la situación. Los hijos se fueron de la casa por cobardes, porque no quisieron sujetarse a la autoridad. El hombre se fue de la iglesia por cobarde, porque no le quiso echar ganas, porque le hicieron una mala mirada. Cobardía. Y la primera que está en esta lista, la cobardía. Y la Biblia nos dice a nosotros en Mateo del capítulo 11, dice que desde los días de Juan el Bautista el reino de los cielos sufre violencia, y solo los valientes arrebatan el reino de los cielos. Y yo sé que hay gente valiente, ¿cuánto lo cree? Pero no solo gente valiente, gente que conoce el amor de Dios. Que si estás en pie hasta el día de hoy es porque Dios te ama. Es porque Dios te ama. Amén. Y la Biblia dice de que, amados hermanos, necesitamos entonces nosotros reconocer que la palabra, cuando estás pasando tribulación, no es que Dios se ha olvidado de ti. Y termino con esto. Hay una mujer que allá en los años de 1940, llamada Ten Boom. Esta mujer, amados hermanos, viviendo allá en Holanda, ella era hija de padres cristianos. Y cuando comenzó el nazismo, y llegó a Holanda, comenzaron a perseguir a los judíos. Y ella comenzó a protegerlos, tenía una tienda. Y comenzaron a protegerlos, ella y su hermana en la casa. Los nazis se dieron cuenta y la llevaron a ella juntamente con su hermana en los campos de concentración. Y ella podía oír dos mujeres, escuchen bien varones, dos mujeres. Y comenzaron a escuchar en las noches cómo a las mujeres las garroteaban, las maltrataban, las dejaban casi muertas. Y al siguiente día, si se morían, las arrastraban y las iban a meter a una cámara de gas, a terminarlas de matar. Ahí las llevaban a un horno y le sacaban los dientes de oro primero para que se fueran todo lo de valor, se pudieran sacarla. Y oían los pujidos de aquellas mujeres cuando estaban los guardias dándole duro a mujeres por ser judías, por tener una fe diferente a lo que creía el líder nazi de aquel entonces, Adolfo Hitler. Y aquellas mujeres, su fe las llevó a esconder judíos, y esa fe les llevó a estar en los calabozos con estas personas judías. Pero cuando aquellos hombres eran maltratados y estaban sufriendo, dice que ellos tenían una Biblia, y cada vez, escucha bien, cada vez que dejaban a uno casi por muerto ahí, de garrotazos, ensangrentados, iban y lo limpiaban. Y ella abría su Biblia y abría en el Romanos capítulo 8 y leía las palabras que leímos esta tarde. ¿Quién nos separará del amor de Cristo Jesús? O tribulación, o angustia, o espada, o desnudez. Ante todas estas cosas somos más que vencedores en Cristo Jesús.
que ellos fueron encontrados. Ellos fueron encontrados, estaban con vida. Y después ella salió a testificar. Ella por los años de 1974 testificó todo lo que ella vio. Escucha bien. Pero ¿qué es lo que le dio vida? Lo contrario que a veces a nosotros nos lleva a leer la palabra. Tengo problemas, yo no te puedo abrir esa Biblia porque estoy bien problemado. No, el hecho de que tengas un problema no te impide leer la Biblia. Esa Biblia te está diciendo que en medio de ese problema Dios te ama. Esa Biblia te está diciendo que en medio de esa tribulación Dios te ama. Que ese amor de Dios es esa cuerda que cuando tú no te puedas y te deslices y sientes que ya no puedes agarrarte, Él te tiene sostenido. Es el amor de Dios. Es el amor de Dios el que me tiene a mí aquí esta tarde. Es el amor de Dios el que le tiene a usted. Entonces, ¿por qué andar todo quejoso por las enfermedades y todas esas cosas? Si esto es temporal. ¿A cuánto le ha prometido un cuerpo eterno en esta tierra? No, en esta tierra no hay un cuerpo eterno. Así que aquí va a ser transformado para que no vaya a la casa del Padre. ¿Verdad? ¿Cuántos van a recibir eternidad? Que aquí me voy a quedar con este cuerpo. No, este cuerpo va a ser transformado. Este cuerpo carnal que solo quiere hacer el mal va a ser transformado. Cuando la carne ya se aleje, el deseo maldoso que está en nosotros ya no va a querer hacer el mal. Entonces este es el problema. Y esto es lo que le pasa a todos aquellos que cuando mueren y llevan sus almas al infierno, ya se encuentran con la realidad que ellos ya no quieren pecar. Pero es muy tarde. Es muy tarde. Despreciaron el amor de Dios. Y ese es el principio de la condenación. No puedes despreciar a Dios y esperar que Él te esté recibiendo con brazos abiertos. Póngase en pie en esta tarde. ¿Cuántos pueden decirle a Dios gracias por tu amor? Porque en medio de las tribulaciones tú me has sostenido. En medio de mis dificultades, cuando yo me deslicé. Porque ¿cuántos se han deslizado aquí? ¿Cuántos han caído? Aunque usted no lo haya dicho, Dios lo sabe. Y Él no te ha juzgado. Él sabía que te ibas a deslizar. Él sabía que ibas a cometer un error. Él sabía que ibas a pecar y no te juzgó. No te señaló. No te tiró la piedra. Solamente te dijo, vete y no peques más. Vete y no peques más. Ese es el Dios a quien predicamos en esta casa. Señor, yo te doy gracias. Porque en medio de la dificultad y de mi debilidad, tú me demuestras que tú eres Dios. Porque a veces creemos, Señor, que tú no estás con nosotros porque la enfermedad sigue aquí. Señor, ayúdanos. Y feliz para siempre serás. Si en verdad le quisieras. En esta hora te lo pido. Si hubiese alguien aquí, si hubiese alguien acá que dice, yo quiero tener los beneficios de ese amor, quiero tener los beneficios del amor de Dios. Dios reconoce a sus hijos. Dios reconoce a sus hijos. Dios los reconoce. Oh, Dios mío, en esta hora que te espera, tú eres Salvador. Aleluya. Si cual hijo que nació de Toda la iglesia orando en esta hora. vas buscando a sus pies.
Y yo te pido, Espíritu de Dios, que sea usted libertando vida, libertando vida, libertando vida. Ven a Él, liberta vida, liberta vida. Ven a Él, Espíritu de Dios. Espíritu Santo, Espíritu de Dios, en esta hora. Ven a Él, ministra su vida para la gloria de tu nombre, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Padre, yo oro por ella. Espíritu de Dios, te ruego que tú la ministres, que tú la llenas, que tú, Señor amado, seas con ella en sus dificultades. Yo no sé, Padre amado, las dificultades